Bueno, chicos, vamos a tratar de continuar. Déjenme ver, aquí les digo que tengo todavía problemas. A ver. Aquí está. Presentar. Ahí está, ahora sí. Se me hace que el internet me está fallando. A ver. Vamos con la presentación. Está. Bueno, la clase pasada, para la materia de física, nos quedamos que íbamos a resolver un problema por el método gráfico para encontrar la suma de los vectores. Vamos entonces, a ver, les pido por favor, de favor, que pongan su nombre en el chat, por favor, para la lista. Igual yo ahorita paso el screenshot de la pantalla para tenerlos a todos ustedes de prueba de que están conectados. Ahora, bueno, vamos a seguir con el ejemplo. El libro de donde yo estoy tomando los ejemplos, creo que ya se los subí. A ver, déjenme checar. A ver, trabajos de clase. Sí. Presentación. No, el libro de física no se los he subido, pero la clase sí. Bueno, el libro de donde yo estoy sacando los temas estos, ahorita se los voy a pasar para que ustedes puedan ver si quieren algunos otros ejemplos, algunos otros ejercicios para que complementen el conocimiento que van a obtener de aquí. Bueno, vamos con el primer ejemplo. El objetivo es encontrar la suma de dos vectores utilizando una gráfica. Vamos a ver ahorita lo que es el método gráfico para poder encontrar la suma de vectores. Ahora, aquí nos viene el problema. A ver. Ahí está. Un automóvil viaja a 20 kilómetros al norte y luego 35 kilómetros en una dirección de 60 grados al noroeste, como en la figura 3.6, que es la figura que tenemos aquí por un lado. Usando una gráfica, encuentre la magnitud y la dirección de un vector individual que proporcione el efecto neto del viaje del automóvil. Este vector se denomina desplazamiento resultante del automóvil. Y aquí lo podemos ver. Ahora, ¿cuál es la estrategia que nos marca el libro? Primero es trace una gráfica y represente los vectores desplazamiento con flechas. De manera gráfica, ubique el vector resultante a partir de la suma de los dos vectores desplazamiento, mida su longitud y el ángulo respecto a la vertical. Aquí ya nos está diciendo a partir de dónde vamos a medir el ángulo y lo que tenemos que hacer, que es medir. Para poder nosotros resolver un problema por el método gráfico, nosotros tenemos que tener a la mano ya sea papel milimétrico o algunas hojas cuadriculadas, ya sea cuadro chico o cuadro grande. El chiste es que nosotros debemos de saber cuánto va a valer cada cuadro. También hay que tener a la mano un compás y un transportador, un transportador, perdón, y una regla. Ahora, vamos a empezar. Aquí nos dice, para la solución nos tiene que sea el vector A, el primer vector de desplazamiento, 20 kilómetros al norte, y B, el segundo vector de desplazamiento que se extiende al noroeste. Con cuidado trace dos vectores trazando un vector resultante R con su base tocando la base de A y extendiéndose hacia la punta de B. Mida la longitud de este vector que resulta casi ser de 48 kilómetros.
El ángulo beta medido con un transportador es de aproximadamente 39 grados al noroeste. Bueno, aquí tenemos ya el ejemplo. Primero vamos a ubicarnos en un plano cartesiano, donde en las X y en las Y nosotros sabemos que son kilómetros, porque es el desplazamiento de un carro. Nos está diciendo que el carro se está desplazando en kilómetros. Así que tanto como Y como la X van a tener valores en kilómetros. Ahora, vamos a ver. Aquí vamos a graficar. Entonces, este va a ser nuestro punto de origen, el 0. Y en el problema nos está diciendo que el carro viaja 20 kilómetros al norte. Entonces, el primer vector que vamos a dibujar va a ser a partir del origen 0 hacia el norte. O sea, vamos a ocupar el eje Y. Entonces aquí, perdón. Déjenme me acomodo. Tenemos que cada cuadrito en este plano va a valer 5 kilómetros. Aquí 5, 10, 15, 20. En esa posición nosotros vamos entonces a dibujar nuestro primer vector. Entonces procedemos sobre el plano cartesiano, le dibujamos la punta para identificar la dirección. El problema nos está diciendo que se dirige hacia el norte. Entonces la dirección del carro es hacia el norte. Ahora, a partir de la punta, como habíamos dicho anteriormente, para resolver esto, de la vertical que tenemos aquí, que es nuestro eje Y, vamos a tomar el transportador y vamos a medir 60 grados. Ya tengo mi medida, hasta aquí son los 60 grados. Entonces, de aquí y de la punta del vector A, que es este de aquí, que es el primero que dibujamos, procedo a dibujar el vector B, que nos dice que avanza luego 35 kilómetros en una dirección de 60 grados al noroeste. Entonces, noroeste sabemos que es en una dirección hacia este lado. Y por el ángulo que nosotros estamos tomando, ya nosotros tenemos precisado bien hacia qué ángulo vamos a dirigirnos. Ahora, con una regla, a partir de aquí, de este punto, déjame ver si puedo cambiar la letra, el color. No me deja. A ver. No me deja. Bueno, con una regla entonces, vamos a trazar una recta que equivalga a los 35 kilómetros. Aquí, no sé, 1, 2, 3, no. Bueno, con una regla nosotros imaginemos que estos cuadritos, este cuadrito de aquí es 1 centímetro. Entonces para el primero, son 1, 2, 3, 4 centímetros para el primer vector. Entonces, para el segundo vector, que vale 35, vamos a tener 1 centímetro, son 5. Otro centímetro son otros. Aquí son 2 centímetros, son 10 kilómetros. Otro centímetro,
otro centímetro, son 3, 4, y así nosotros vamos buscando una escala que nos convenga. Como les decía, aquí 1 centímetro me va a valer entonces 5 kilómetros. Entonces ahí hacemos, son 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros. Nosotros haríamos una recta a partir de aquí, de este 20, hacia acá, una recta que midiera 7 centímetros. Si nosotros sabemos que 1 centímetro es igual a 5 kilómetros. Ahora, para encontrar el vector resultante, entonces ahora sí trazamos del vector, es que quiero cambiar de color. No me deja. No, bueno. De aquí del origen hacia la punta del vector B, vamos a trazar nuestro vector resultante. Y con una regla nosotros vamos a medir a partir de aquí hasta aquí, y de acuerdo a lo que equivale a 1 centímetro, que son 5 kilómetros, nosotros vamos a encontrar que el vector resultante es casi de 48 kilómetros. Nosotros ya en casa, más tranquilamente, con una regla, nosotros ya podemos medir, sabiendo que cada centímetro son 5 kilómetros, pues ya hacemos ahí la regla de 3 simples si es necesario, y calculamos el vector R. Ahora, para sacar el ángulo, aquí nos están diciendo que midamos a partir de la vertical. Entonces, para sacar el ángulo, en este caso, vamos a poner el transportador aquí y vamos a medir hacia acá el ángulo. Y ya con un transportador en su casa, ya más tranquilamente, pueden medirlo, y nos da como resultado 39 grados al noroeste. En otros ejercicios, si no nos especifica, nosotros vamos a medir el ángulo a partir de aquí hacia acá. De esta parte de las X positivas, vamos a medir el ángulo hacia acá y va a ser positivo. Si no, podemos hacerlo al contrario, pero va a ser negativo. En este caso, el ejemplo nos especifica que midamos el ángulo a partir de la vertical que tenemos aquí, que es este eje X, Y, y midamos esta parte de aquí. Es así como gráficamente se puede obtener los resultados de la suma de vectores. Ahora pasamos al siguiente tema, que es la suma de vectores, pero a partir del método analítico. Aquí ustedes tienen que tener a la mano lo que son, déjenme ver, por aquí debo tener que también a la mano porque también se me olvida. Deberían tener a la mano una tabla con las identidades trigonométricas fundamentales, porque aquí las vamos a ocupar. Si no la tienen, no hay problema. La pueden ahorita buscar así de internet rápido para que ustedes puedan checar. Pero sí recomiendo que para cuando vayan a hacer este tipo de ejercicios tengan a la mano este tipo de información para que ustedes vean las relaciones, cuáles son los valores para el seno, para el coseno, para la tangente, porque ahorita los vamos a ocupar. Yo, por ejemplo, yo aquí tengo la mía porque realmente no me acuerdo de todas las funciones trigonométricas. No es malo
tener a la mano un formulario. Siempre es bueno tenerlo para pues poder checar algo rápido. Ahora, el método analítico. El método gráfico para sumar vectores es valioso para comprender cómo se pueden manejar los vectores, pero la mayoría de las veces estos se suman de manera algebraica en términos de sus componentes. Ahora, suponga que el vector R es igual a la suma del vector A más la suma del vector B. Entonces, las componentes del vector resultante R están dadas por las siguientes fórmulas. Nosotros aquí en esto ya tenemos que ver lo que son las componentes. Ahora, vamos a definir el vector R. El vector R en sus componentes en X, que es este R en sus componentes en X, entonces está en función de las componentes en AX más la componente en BX. Ahora, para la componente del vector resultante en Y, entonces tenemos que es igual a de Y, su componente A en Y, más su componente B en Y. Ahorita vamos a ver gráficamente qué significa esto. Ahora, por lo tanto, las componentes X se suman solo con las componentes X y las Y solo se suman con las componentes Y. Ahora, la magnitud y la dirección del vector R resultante pueden encontrarse después con las siguientes ecuaciones. Aquí entonces ya tenemos las siguientes ecuaciones, que esta es igual a R, es igual a las componentes en X al cuadrado más las componentes en Y al cuadrado. Ahora, para sacar el ángulo, tenemos también esta ecuación. En el Classroom, más adelante les voy a poner material complementario para saber bien de dónde sale todo esto. Estas ya son fórmulas que ya son fórmulas que de acuerdo a la trigonometría se pueden deducir. Para evitarme estar explicando todo eso, porque también se lleva un buen tiempo, me vine directamente. Les voy a subir más de rato de dónde sale todo esto para que ustedes vean. Ustedes ahorita tienen que saber estas relaciones, esta R, que con esta fórmula nosotros podemos sacar esta R, y con esta ecuación nosotros podemos sacar este ángulo. Ahora, vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el siguiente. Aquí nos sugiere que a pesar de que estamos resolviéndolo por el método algebraico, es bueno tener dibujado lo que está pasando con los vectores para darse una idea de los resultados, si estamos bien, si estamos mal y todo ese tipo de cosas. Bueno, vamos a ver, el objetivo es sumar vectores de forma algebraica y encontrar el vector resultante. Igual tenemos un vector A, un vector B y el vector resultante, como se muestra en la figura de aquí. Ahora, el problema. Un excursionista inicia un viaje primero caminando 25 kilómetros a 45 grados al suroeste desde su campamento base. El segundo día camina 40 kilómetros en una dirección de 60 grados al noreste, punto en el cual descubre la torre del guardabosque. Ahora, aquí nos pide dos cosas. A, determine las componentes de los desplazamientos del excursionista en el primer y segundo día. Y B, determine las componentes del desplazamiento total del excursionista para el viaje. Aquí nos está pidiendo dos cosas, el vector resultante y las componentes para cada vector, para este vector y para este vector. Ahora, nos está pidiendo todavía otra cosa, no había visto, no me acordaba. Y al final encuentre el desplazamiento y la magnitud, encuentre la magnitud y la dirección de desplazamiento del campamento base. Bueno, nos está pidiendo tres cosas. Ahora, la estrategia. Este problema solo es una aplicación de la suma vectorial usando componentes
como las ecuaciones 3.3, que son las ecuaciones que les voy a subir más de rato para que vean de dónde vienen la R y todo eso. Ahora, los vectores de desplazamiento en el primer y el segundo día se denotan como vector A y vector B respectivamente. Usando el campamento base como el origen de las coordenadas, se obtienen los vectores que se muestran en la figura 3.12a, que es esta que vemos aquí luego. Después se determinan las componentes X y Y de cada vector. Ahora, se suman las componentes respectivas. Por último, se determina la magnitud y la dirección del vector resultante R utilizando el teorema pitagórico y la función de tangente inversa. Del teorema de Pitágoras nos sale esta relación y aplicando tangente inversa podemos encontrar el ángulo a partir de esta ecuación de aquí. Ahora pasamos a resolver el problema. Ahora, encuentre las componentes del vector A. Use las ecuaciones 3.2 para encontrar las componentes de A. Las ecuaciones son las siguientes. Les digo, más de rato se las subo. La ecuación es esta. X de A es igual a A coseno de el ángulo que tenemos aquí. En este caso va a ser el de 45 grados, pero va a ser el ángulo teta. Esta es la fórmula para X, y para Y es igual a A por el seno del ángulo teta. Ahora, estas dos ecuaciones son las que se refiere a estas de aquí. Ahora, vamos a encontrar las componentes del vector A. Ahora, las componentes del vector A son estas de aquí. Entonces vamos a sustituir los valores aquí. Entonces tenemos A de X es igual a A por el coseno del ángulo. En este caso es menos 45 grados. Porque el ángulo la estamos tomando desde la horizontal, que es esta, hacia el cuadrante 4. Y cuando nosotros medimos un ángulo en sentido de las manecillas del reloj, lo tomamos como negativo. Si estuviéramos tomando el ángulo hacia este lado, lo estuviéramos tomando como un ángulo positivo. En este caso, no, son menos 45 grados porque está a favor de las manecillas del reloj. Ahora, entonces ponemos menos 45 grados. Ahora, este A de aquí es la magnitud del vector. Aquí nos está diciendo que esa magnitud es 25 kilómetros. Entonces, ahora sí sustituimos todo. 25 kilómetros por el valor de coseno de menos 45, que es 0.707. Y, nos da una componente en X de 17.7 kilómetros. Pero ¿a qué nos estamos haciendo referencia con componentes? Bueno, teniendo en cuenta este gráfico, mi componente de A en X y en Y viene siendo esto de aquí. Nosotros tenemos este vector, el vector A. Mi componente en X viene siendo esto de aquí. Nosotros de la punta del vector trazamos unas líneas hacia X y hacia Y. Esta parte de aquí, este vector de aquí y este vector de aquí son mis componentes del vector A en X. Este vendría siendo mi AX y este vendría siendo mi AY. Igual para el vector B. Igual, trazamos líneas punteadas hacia X, líneas punteadas hacia la Y
Y este de aquí y este de aquí vendrían siendo mis componentes de B en X y de B en Y. ¿Esto para qué nos va a servir? Porque posteriormente nosotros, si vemos la figura que se forma aquí, es un triángulo rectángulo, y a partir del teorema de Pitágoras nosotros podemos obtener los valores. Por ejemplo, aquí tomamos como ejemplo el primer rectángulo, que es el que se forma del vector A. Queremos sacar el ángulo de aquí. Para eso nosotros debemos de saber que la tangente está formada del cateto opuesto, que es este es mi cateto opuesto, este es mi cateto adyacente y esta es mi hipotenusa. Si yo quiero sacar el ángulo que hay aquí, entonces, de acuerdo a lo que nos indica lo que es la tangente de teta, es igual al cateto opuesto sobre el adyacente, el cateto adyacente. Nosotros aquí, por eso entonces necesitamos la componente en Y y la componente en X, que vendría siendo entonces, este cateto opuesto es mi componente en Y, AY, y el cateto adyacente vendría siendo mi componente en X. Para eso se necesita saber las componentes de los vectores. Por ejemplo, aquí es lo mismo, nada más que aquí nos estamos haciendo referencia al vector resultante. Si yo quisiera sacar el ángulo del vector A, entonces sería, como habíamos puesto anteriormente, AY y AX. ¿Lo puse bien acá? Sí, miren, ahí está. Si nosotros queremos sacar este vector, pues necesitamos conocer las componentes. No se los puse porque les digo, requiero toda una hora para tratar de explicarlo. Se los voy a poner en las diapositivas de apoyo para que ustedes vean de dónde es que salen todas estas ecuaciones, pero aquí es ahorita así rápido, para eso sirve descomponer un vector en sus componentes Y y X. Ahora, igual, sacamos el valor de la componente en Y. Esto es un número, este 17.7 sería el valor del vector que se genera aquí en esta parte de aquí. Sería el vector este. Ahora, AY, igual tenemos a seno de menos 45. Igual, sustituimos menos 25. ¿Por qué menos? Porque el componente está yendo hacia la parte negativa. Aquí tenemos a la Y positiva, a la Y negativa, a X positiva y X negativa. Sabemos que se está dirigiendo con una componente negativa. Por eso es bueno dibujar también tener todos los vectores graficados para nosotros darnos una idea del por qué aquí nos está dando negativo. Entonces aquí ponemos menos 25 kilómetros por el seno de 45, que es 0.707. Igual, nos da una magnitud de menos 17.7 kilómetros. Sabemos que está correcta porque el vector se ubica en el cuarto cuadrante, donde la X son positivas y las Y negativas. Aquí la componente en X nos está dando positiva y la componente en Y nos está dando negativa, así que estamos bien. Ahora pasamos a sacar los componentes del vector B. Igual, tenemos B de X,
BY. Es lo mismo, nada más que en vez de tener A, vamos a sustituirlo por B. Igual aquí va a ser BX, BY. Son las mismas fórmulas, igual. Tenemos B por coseno de 60, B por seno de 60. Sustituimos, el B es igual a 40 y el coseno de 60 son 0.500. Ahora, aquí, y nos da un resultado de 20 kilómetros. Igual, tenemos B, tenemos el seno de 60, 40 por 0.866. Nos da un resultado de 34.6 kilómetros. Ahora ya tenemos los componentes de los vectores A y B. Ahora, vamos al siguiente inciso. Encuentra las componentes del vector resultante. Para esto sabemos que R, que es el vector resultante, es igual a la suma del vector A más el vector B. Ahora, de acuerdo a las ecuaciones que vimos anteriormente, entonces tenemos estas. Estas son las ecuaciones. Pasamos y tenemos, y como nos dice ahí que los componentes X se suman con los X y las Y con las Y. Ahora, para encontrar la componente de Rx, sume las componentes X de A y B. Para encontrar las componentes de R, Y, sume las componentes Y de los vectores A y B. Entonces tenemos que Rx es igual a AX, que es este valor que tenemos aquí, por BX, que es el valor que tenemos aquí. Ahora sumamos y nos da un vector resultante en X de 37.7 kilómetros. Y hacemos lo mismo con RY, es igual a la suma del componente A en Y más la suma del componente B en Y. Igual, menos 17 más 34 nos da 16.9 kilómetros. Ya tenemos las componentes del vector resultante en X y las vector del vector resultante las componentes en Y. Ya, eso era otra parte del problema. Ahora, encuentre la magnitud y la dirección de R usando el teorema de Pitágoras para obtener la magnitud. Ahora, vamos al problema. Nosotros queremos encontrar cuánto vale este vector. Ahora, tenemos los vectores resultantes, igual. Tenemos el vector que es el R. Bueno, aquí ya está dibujado. Tenemos aquí el vector resultante R. Nosotros ya encontramos esta componente y ya encontramos esta componente. Entonces, ya aquí, como vemos, ya obtenemos un triángulo rectángulo. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar esta R. Esta sería nuestra hipotenusa, nuestro cateto opuesto y nuestro cateto adyacente. Igual, sabemos que para encontrar entonces R, aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos que R en X al cuadrado más R en Y al cuadrado. Todo esto les vamos a sacar raíz. Ya tenemos Rx, ya tenemos Ry, los elevamos al cuadrado, los sumamos, les sacamos raíz y nos da como resultado un vector de 43.3 kilómetros. Ahora pasamos a sacar el ángulo. Nosotros tenemos la fórmula siguiente, esta de aquí. Tangente de θ es igual a Ry entre Rx. Despejando el ángulo, entonces obtenemos que el ángulo es igual a tangente inversa de Rx entre R. Ry entre Rx, sustituimos y nos da un resultado de 24.1 grados. Kilómetros, aquí kilómetros se eliminan, nos quedan los números y
queda 24.1 grados. Esto es lo que se tendría que hacer para poder encontrar por el método analítico el resultado de este vector, tanto su magnitud como su dirección y el ángulo. Ahora, a ver cómo vamos. Ahora, no está tan difícil. El hecho es que debemos de tener a la mano las fórmulas, que son estas, y saber y tener a la mano un diagrama de lo que es el teorema de Pitágoras, tener a la mano las funciones trigonométricas para comprender lo que estamos haciendo. Todo esto se saca a partir de esas dos simples cosas, del teorema de Pitágoras y de las funciones trigonométricas. Les digo, ahorita terminando la clase, les subo el archivo donde explico de dónde se saca todas estas ecuaciones que se ven en la pantalla, para que ustedes vean y comprendan lo que se está haciendo. Ahora, el negativo de un vector, ya para acabar con este tema. El negativo del vector A se define como el vector que cuando se suma con A da 0 para la suma vectorial. Esto es el vector A más menos el vector A, y esto tiene que darnos como resultado 0. Ahora, los vectores A y el vector menos A tienen la misma magnitud, pero direcciones opuestas. Aquí, supongamos que tengamos este vector A. El vector negativo de A tiene la misma magnitud, dibujémoslo, pero la dirección opuesta. Si la dirección es hacia acá, entonces el vector A negativo vendría siendo hacia acá. Y la suma de estos dos vectores del vector A más el vector negativo de A tendría que darnos 0. Ahora, la resta de vectores. La operación de resta vectorial se utiliza la definición del negativo de un vector. Es por eso que primero se les tenía que explicar qué es el negativo de un vector para poder enseñarles lo que es la resta de vectores. Ahora, se define la operación del vector A menos el vector B como el vector menos B que se suma al vector A. Entonces nosotros tenemos que la ecuación al final nos va a quedar el vector A menos el vector B es igual a A más el vector negativo de B. Nosotros tendríamos que pasar este vector a su negativo para poderlo sumar. Y así es como se hace lo que es la resta de vectores. Ahora, en la figura A se ilustra la construcción geométrica para restar dos vectores de esta forma. Otra forma de observar la resta vectorial es notar que la diferencia de A menos B entre dos vectores A y B es lo mismo que sumar al segundo vector para obtener el primero. En este caso, como se muestra en la figura B, que es esta, el vector A menos B apunta desde la punta del segundo vector a la punta del primero. Ahora, aquí podemos ver, tenemos el vector A, el vector B, y necesitamos su negativo, o sea que es este mismo vector en cuanto a magnitud, pero en diferente dirección. Entonces aquí trazamos el vector menos B, que sería que es este mismo, pero en dirección opuesta, y nuestro vector resultante C sería entonces el vector que resulta de dibujar desde la cola de A hasta la punta del vector menos B. Esto ya sería la resta de forma geométrica. Otra manera de verlo es que tenemos el vector A
y de la cola del vector A trazamos el vector B y el vector formado desde la punta de ambos vendría siendo el mismo que obtendríamos aquí, es el mismo que obtendríamos aquí. Esa es la forma geométrica de hacer esta resta, ya sea que obtengamos el valor positivo y después el vector negativo, o de esta manera donde tenemos el vector A, el vector B, lo tenemos que empezar a dibujar desde la cola de A hasta acá y ya después unimos las dos puntas y ese va a ser nuestro vector resultante, a diferencia de la suma donde ponemos el vector terminando el otro cuando queremos hacer la suma. Gráficamente es lo que hacemos. Primero tenemos el vector A, después el vector B, así, terminamos el vector B, empieza el vector C y desde la punta del C hasta la cola de A, esto es nuestro vector resultante D, que es igual a la suma de A más la suma de B más la suma de C. En el caso de la resta no, tenemos el vector A, desde la cola del vector A hacemos el vector B y el vector que resulte desde la punta de ambos, ese va a ser el vector resultante. Igual se puede con una regla, ya con una regla se mide y ya en base a esta va a ser nuestro horizontal en este caso, pues ya sea medir el ángulo ya sea de esta forma o de esta forma. Y ya es como encontramos el vector resultante C de la resta de A menos B. Ahora, la multiplicación de vectores, ya para acabar. La multiplicación o división de un vector por o entre un escalar da un vector. Por ejemplo, si el vector A se multiplica por un escalar como el 3, el resultado que se escribe es 3 veces el vector A. Es un vector con una magnitud 3 veces la del vector A y apuntando en la misma dirección. Si se multiplica el vector A por el escalar menos 3, el resultado será que es igual a menos 3A. Un vector con una magnitud 3 veces menor que 3 veces igual a A, pero apuntando en dirección opuesta, sería en dirección negativa. Ahora, podemos observar aquí un ejemplo. Tenemos el vector A, lo multiplicamos por 2A. Entonces, imagínense aquí este vector, lo trasladamos una, dos veces, esto es una, esta es otra, y nuestro vector resultante sería esto de aquí a aquí. Ese sería el vector 2A. En el dado caso de que lo multiplicamos por un número negativo, vendría siendo lo mismo, pero el vector, su dirección sería del lado contrario. Sería lo mismo si fuera menos 2A, pero la punta estaría en dirección opuesta. Si tendríamos este caso. Si tendremos este caso, es esta parte de aquí. Si lo multiplicamos por el número negativo, vendría siendo el mismo, pero con dirección contraria, opuesta. Ahora, igual, si lo multiplicamos por un número menor, que es menos 0.5, nosotros aquí tenemos el vector A, pero lo estamos multiplicando por 1.5, entonces vendría siendo la mitad de A. Y este sería nuestro vector resultante, y como es negativo, estaría viendo hacia el lado opuesto. Es así como podemos ver lo que es la multiplicación de vectores por un escalar. Lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. La semana que viene vamos a ver lo que es el concepto de velocidad y aceleración constante, aceleración instantánea y velocidad promedio. Es velocidad promedio, velocidad instantánea. Vamos a ver por qué hay diferencia entre estas dos velocidades. Y de igual manera, vamos a ver
un problema. A ver, vamos a ver qué es aceleración promedio y qué es aceleración instantánea y cuál es la diferencia entre ambas. Igual un problema. Y yo creo que hasta ahí lo tendríamos que dejar para terminar esta clase. La tarea igual de física, ya saben, es una tarea para las dos clases. Son 3 preguntas de química, 2 preguntas de física, que van a venir hasta el tema que acabamos de ver, que son vectores, suma y resta. No creo ponerles problemas, pero sí les voy a poner preguntas, así que ahorita más tardar a las 3 les subo la tarea para que ustedes a más tardar el lunes a medianoche la suban y ya que tengan sus puntos de calificación de esta sesión. Recuerden, la semana que viene les va a ser igual tarea y un examen de física y un examen de química, igual 10 preguntas para química y 5 preguntas para física para el examen. Sigan así, chicos, van trabajando bien, están teniendo buenas calificaciones, ahorita por lo que estuve viendo así rápido. Ahorita les subo el libro de física para que ustedes vayan checando. Igual voy a buscar algún video de YouTube en el dado caso de que no haya quedado claro, y una página que para esta clase no la subí, pero para otras clases de física que he dado sí las he subido, se las voy a pasar. Y bueno, chicos, los veo la semana que viene, se cuidan. Cualquier cosa que no puedan conectarse o que no pudieron conectarse, comuníquense conmigo para tenerlos en cuenta. Vale, está bien. Gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, que estén bien. Igualmente. Buena tarde. Igualmente, chicos, bye.